perdamos de vista algo muy importante. Hemos pasado 5 años bastante complejos en la relación ejecutivo-legislativo. Probablemente en parte el resultado electoral que estamos viviendo, en parte es resultado de esa dinámica conflictiva. Y hay quienes, por supuesto, anticipan que la crisis no se ha terminado y no se va a terminar el 6 de agosto. Que esta relación compleja, conflictiva, esta crisis vamos a ver un poquito más allá de nuestros propios ombligos, que podemos ver en Colombia, que podemos ver en Chile. La tensión social se está derivando, se está canalizando, a veces por la calle, a veces de manera violenta, y bueno, el Perú no tiene por qué ser una excepción. ¿Qué va a pasar con la incapacidad moral? ¿Qué va a pasar con la cuestión de confianza, que ha sido esta suerte de ambas, ¿no?, balas de plata que tienen, por decirlo de alguna manera, el Ejecutivo y el Legislativo? Bueno, hay una controversia al respecto. No queda claro que se vaya a ver la cuarta legislatura, pero sí queda aparentemente claro que se va a seguir adelante con este proyecto para regular particularmente la cuestión de confianza, que es la figura, en todo caso, que tiene el Ejecutivo para, de alguna manera, aplicar presión sobre el Legislativo y llegar a entendimientos. ¿Qué va a pasar con esto? Estamos con el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Luis Valdés, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, Luis? Gracias por estar con nosotros. No, Enrique, muchas gracias primero por la invitación. Para mí es un gusto estar contigo. De través tuyo, un saludo a todos los peruanos que nos escuchan esta noche. Y justamente desde el Congreso estamos abriendo las puertas del Parlamento para poder socializar, informar, transmitir todo lo que venimos haciendo desde el Congreso, intentando solucionar algunos problemas que han sido evidenciados no de ahora, hace ya muchos años. Por ejemplo, el tema de la bicameralidad se viene debatiendo en el Parlamento y también en todo ámbito en el país desde la perspectiva política, ya hace muchos años, te digo 20 años, que se viene debatiendo y se ha visto la necesidad de regularla, ¿no? Es más, la Comisión Tuesta es una comisión de alto nivel que hizo algunas recomendaciones de reforma política en el Perú y justamente también concierne y encierra esta propuesta. Así como la bicameralidad, también hay otra institución que necesita de manera urgente ser regulada, la misma Constitución, y me estoy refiriendo a la cuestión de confianza, ¿no? La cuestión de confianza es la figura congresista en el cual, bueno, el presidente de la República o el Ejecutivo dicen, bueno, yo pongo cuestión de confianza para, de alguna manera, presionar, obligar, si se quiere, ¿no?, al Congreso a aprobar determinadas medidas que son consideradas muy importantes y que sin duda alguna, digamos, forzar el consenso, ¿no? Forzar el consenso, como hemos visto en el último quinquenio, que si tenías un Ejecutivo y un Legislativo de distintos signos, decir, bueno, esto para mí es innegociable, entonces ustedes me lo negocian o me lo aprueban sí o sí, y si el Congreso dice que no, tiene 2 oportunidades para censurar gabinetes, ¿no?, como consecuencia, y el presidente pueda constitucionalmente disolver el Congreso. ¿Cuál es el problema que ustedes ven con esta figura? Bueno, ya lo ha evidenciado también la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política en el Perú, también lo ha evidenciado el mismo Tribunal Constitucional y el mismo propio Parlamento con la experiencia vivida del año 2019, donde se utiliza una cuestión de confianza para forzar, ese es el término, al Parlamento a aprobar una norma que es constitucionalmente de su competencia. Entonces, ese mecanismo de presión, porque justamente eso es lo que hace, genera un desbalance en el equilibrio que debe haber entre ambos poderes del Estado. Ambos poderes del Estado, digamos, deben convivir de manera armoniosa, y hoy ya no podemos hablar tanto de equilibrio de poderes, sino de una coordinación, de una cooperación entre poderes del Estado, porque tienen un solo fin, que es darle bienestar a la población. Claro, esta propuesta de reforma que estamos impulsando desde el Parlamento establece 2 grandes diferencias. La primera de ellas es eliminar la cuestión de confianza obligatoria, aquella cuestión de confianza que hace el gabinete cuando va a exponer las políticas generales de gobierno al Parlamento. Entonces hace cuestión de confianza de manera obligatoria, así lo establece la Constitución, y el Congreso y el Parlamento pues evalúa si le da o no la confianza. Lo que pasó aquí hablamos de la presentación del gabinete como la presentación del gabinete, del primer gabinete. Entonces, ahí se configura una cuestión de confianza obligatoria. O sea, yo me presento como presidente del Consejo de Ministros y como tal interpongo una cuestión de confianza. Para poder recibir el voto de investidura, así se llama. Y no debería ser así. Y no debería ser así, ¿por qué? Porque nuestro sistema constitucional es presidencialista, no parlamentarista. Entonces el presidente elige a su Consejo de Ministros. Elige, y desde que juramenta ese gabinete tiene legitimidad. En todo caso, el Congreso tiene la herramienta de la censura
si es que el ministro o el gabinete no cumpliese, digamos, con lo que le ofreció. Y esta herramienta queda intacta en todo caso. En todo caso, eliminada. Pero se elimina el voto de investidura. Se elimina el voto de investidura. Otra cuestión de confianza que estamos regulando en esta propuesta, por ejemplo, es la imposibilidad de cerrar el Parlamento a través de una cuestión de confianza que traiga consigo una iniciativa legislativa de competencia del Congreso, por ejemplo. La figura de Vizcarra. La figura de Vizcarra, que queda clarísimo y es el ejemplo típico, ¿no? Eso no puede suceder porque hay, sí, un traslape, existe una invasión de las competencias constitucionales del Parlamento que genera una crispación, una crisis política innecesaria, y digamos, eso sí... Claro, es esta interpretación constitucional que dice que el presidente dice, básicamente a partir de cualquier figura, opones una cuestión de confianza. Pero entonces lo que ustedes nos están diciendo es que la cuestión de confianza se limitaría, o la censura en todo caso se limitaría a que se censure un gabinete. Un gabinete o un ministro. Un ministro, ¿no? También. O el Ejecutivo proponga una política de gobierno y el Congreso no se la apruebe, también, digamos, puede ser una cuestión de confianza. Entonces, esta cuestión de confianza facultativa tiene tres alternativas. Una iniciativa legislativa, ¿no? Otra, la presentación o la puesta de la confianza para un gabinete o un ministro, o cuando interpone, digamos, una cuestión de confianza para que se le apruebe una política de gobierno, de competencia del Ejecutivo. Entonces, la que no, digamos, se permitiría en esta fórmula es cuando invade las competencias del Legislativo, que tiene como prerrogativa la aprobación de las leyes. Y esto en razón de que, Enrique, ya el Tribunal Constitucional, cuando resuelve este conflicto competencial, esta contienda competencial entre el Ejecutivo y el Legislativo, en su fundamento 110, establece nítidamente que urge esta reforma, porque de lo contrario podría generar una ingobernabilidad que trae como consecuencia no poder ejecutar las políticas públicas, digamos, de cara a conseguir el bienestar de la población. Y es muy importante. Está bien, el revés de esto es la famosa incapacidad moral, porque lo que hemos visto es esta suerte de, bueno, yo pongo primero mi carta, tú... entonces, la incapacidad moral también se regula, la figura de la vacancia por incapacidad moral del presidente de la República, ¿se regula en este paquete legislativo? En este paquete legislativo sí, pero en el proyecto de bicameralidad. En el proyecto de bicameralidad se ha establecido una fórmula donde se establezca también claramente cuáles son los supuestos de incapacidad moral, para que esta causal de vacancia, digamos, sea un poco más restrictiva y no podamos llegar, digamos, a niveles... ¿Cuáles serían esos supuestos? Insospechados. Porque como se ha, digamos, analizado hasta el extremo, se sabe que la incapacidad moral al menos había sido originalmente conceptualizada como esta forma de, vamos a llamarlo así, de demencia o de incapacidad mental o de incapacidad física, que eso era lo que se discutía en el siglo XIX como incapacidad moral, y hay otros que señalan que no. ¿Cómo se regula esta incapacidad moral? Tú sabes que los valores, los principios están circunscritos de acuerdo a un estado de cosas, a una realidad social, ¿no? Pero claro, queda claro para esta causal que estamos nosotros implementando en esta reforma, cuando el mandatario que representa a toda una nación, digamos, incumple los principios y valores que son reconocidos en nuestra sociedad. Por ejemplo, la corrupción, el narcotráfico, la violación o la agresión sexual, pues son hechos, digamos... Pero esto está suficientemente regulado en la nueva ley, Luis, porque sigue siendo, pero digamos, por supuesto, está regulado. Estamos hablando por acápites... Está regulado, en la propuesta está regulada, esperamos entrar a ese fondo de debate, ¿no? Eso es un amplio debate, ¿no? Y por eso es que estamos intentando socializar, invitando a los especialistas, constitucionalistas reconocidos, para que nos ayuden, digamos, a llegar al objeto mismo de la reforma, es decir, a regular de manera efectiva los hechos o los espacios que hoy son carentes, por ejemplo, de regulación, o existen algunos vacíos o algunas interpretaciones que nos pueden generar una crisis política. De lo que tú has dicho es muy importante, y empezaste con una reflexión que es lo que también hemos visto en el Parlamento. ¿Cómo queremos vivir los próximos 5 años? Es la pregunta. Si queremos vivir como hemos vivido los últimos 5, entonces no hagamos nada, dejemos todo como está. Pero si queremos dar un paso adelante y realmente dedicarnos a resolver los problemas del Perú, tenemos que empezar por aquí. Porque de lo contrario, ambos poderes del Estado van a enfrentarse en algún momento por situaciones diversas que no tienen sentido. Con 11 bancadas y con las propuestas de candidaturas que tenemos, que duda cabe, ¿no? Se va a dar ese y espacio. te doy un dato más, Enrique.
ninguno de los dos sectores del Parlamento próximo van a llegar a los 87 votos. Y son 87 votos los que se requieren para este tipo de reforma. Entonces, digamos, no impulsar, no apoyar estas propuestas que todos han reconocido que son necesarias y prioritarias, pues sería postergar 5 años más esta reforma. El consenso es obligatorio. Entonces, rápidamente, para terminar, hablemos del calendario. Hay, en fin, quienes dicen que están corriendo, qué sé yo, hablábamos ya de la cuarta legislatura. ¿Qué se va a poder aprobar ahora, antes de que termine la labor de este Congreso? Esperemos que la cuestión de confianza se apruebe en primera votación y también lo que es la bicameralidad, ¿no? Y queda pendiente la aprobación de la cuarta legislatura, que no es otra cosa más que el ordenamiento del trabajo efectivo que tiene el Parlamento. Un dato para todos los que, digamos, de repente no conocen. Un parlamento ordinario, la gestión de un parlamento ordinario tiene 10 legislaturas en 5 años. Nuestro Congreso, que es un Congreso excepcional, ¿no?, complementario, ha tenido 3 legislaturas. Entonces, la competencia para ordenar ese trabajo es del Parlamento. En la Constitución de 1979, digamos, la prerrogativa que estableció el constituyente está en la misma Constitución en cuanto a tiempos, plazos y fechas para las legislaturas. Pero ya el constituyente del 93, digamos, extrajo ese ordenamiento, programación del trabajo y lo envió al reglamento. Entonces, el Congreso tiene la facultad de autorregular su funcionamiento, de decidir, ¿no?, y debatir, de decidir cuándo debate, qué debate, en cuántas legislaturas debate. Es una competencia del Congreso. ¿Estas dos leyes que usted nos está planteando ahora dependen de la cuarta legislatura en su aprobación? Absolutamente. No. Absolutamente, dependen. Sí, claro que sí, claro. Que dependen de la cuarta legislatura, porque sería en la cuarta legislatura que se vote, digamos, por la segunda vez que requiere la Constitución, el artículo 206. Por la reforma constitucional de la segunda votación. Y si no se aprueba la cuarta legislatura, ¿esto quedaría en segunda votación para el próximo Congreso? No, tendría que de cero. Entonces, ese es el riesgo. Entonces, mucho se ha especulado, y digo que es una especulación, de que estos congresistas quieren correr con la cuarta legislatura porque tienen la vocación, el ánimo de reelegirse, reengancharse en el Senado próximo, lo cual descarto categóricamente, ¿no? Porque como presidente de la Comisión de Constitución no voy a permitir, digamos, que existe este tipo de iniciativas perversas, ¿no?, o reformas que en todo caso busquen un interés personal. ¿Cuándo se decide si hay cuarta legislatura o no finalmente? Yo creo que hasta antes de fin de mes tenemos plazo suficiente para decidir la cuarta legislatura y estoy seguro que los parlamentarios van a valorar, van a sopesar, digamos, la importancia de estas reformas para la vida política y democrática del país. Bien, gracias Luis Valdés por acompañarnos. Muchas gracias. Congresista de APP, presidente de la